Descubrí por qué mis padres me trataban como el hijo indeseado, así que revelé la verdad al mundo y me alejé de mi familia. Hola, Reddit. Este es mi primer post aquí, y la verdad, no sé a dónde más ir. Llevo años sintiéndome como un fantasma en mi propia casa, y una parte de mí siempre ha pensado que era un dramático. Pero después de lo que pasó esta semana, necesito soltar todo esto y ver si alguien más ha vivido algo así. O si, de verdad, soy yo el problema. Tengo 24 años y mi hermano menor, Daniel, 20. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a la de él. Mis padres, a quienes adoro, han sido siempre el pilar de mi existencia, pero su amor por Daniel siempre ha sido diferente. No es solo que lo amen más, es que lo adoran. Lo veneran. Y a mí simplemente me toleran. Daniel es el típico chico popular. Carismático, extrovertido, atlético. Siempre ha sido el centro de atención. Desde niño, sus logros eran motivo de celebración nacional. Su primer gol en un partido de fútbol infantil, su primer trofeo, su primera novia, cada hito era una excusa para organizar una fiesta familiar. Yo, por otro lado, he sido el inteligente. Mis logros siempre han sido silenciosos. Mi primer puesto en las Olimpiadas de Matemáticas, mi beca completa para la universidad que siempre quise, mi graduación con honores, todo eso se celebraba con una palmadita en la espalda y un qué bien, hijo. Nunca una fiesta. Nunca una cena especial. Siempre se sentía como si mis logros fueran algo que se esperaba de mí, mientras que los de Daniel eran un milagro. El último incidente fue lo que me impulsó a escribir esto. Llevo más de un año trabajando en un proyecto de software para mi empresa que me ha costado sangre, sudor y noches enteras sin dormir. El viernes pasado, mi jefe me llamó a su oficina para anunciarme que mi proyecto había sido un éxito rotundo, y me daban un ascenso con un aumento considerable de salario. Estaba extasiado. Por fin, algo mío, algo grande, que mis padres no podrían ignorar. Llegué a casa esa noche, temblando de emoción. Daniel estaba en el sofá, viendo televisión con mis padres. «Adivinen qué. Me ascendieron en el trabajo», exclamé. Mi padre me miró, sonrió y dijo, «Qué bien, hijo. Te lo mereces». Mi madre, sin apartar la vista de la pantalla, simplemente asintió. Duró unos 10 segundos. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era el entrenador de Daniel. Mi madre contestó y su rostro se iluminó. Colgó y, con una sonrisa de oreja a oreja, miró a mi padre. Daniel fue seleccionado para el equipo regional de su liga. Van a un torneo en la capital. Y de repente, la casa se llenó de gritos de celebración. Mi padre lo abrazó, mi madre le daba besos y lo felicitaba. «Esto sí que es un logro», dijo mi padre, sin notar la puñalada que me acababa de dar. Me fui a mi habitación en silencio. Daniel me miró con una sonrisa, genuinamente feliz por su logro. No lo culpo a él. No lo culpo en absoluto. Él no pide el trato que le dan, simplemente lo recibe. Pero yo no podía con la injusticia. Me di cuenta de que, en esa familia, yo nunca iba a ser suficiente. Nunca iba a ser el hijo de oro. Siempre, sin importar lo que hiciera, mi lugar sería el de la sombra de mi hermano. He leído cientos de posts aquí sobre favoritismo, y siempre me sentí identificado. Pero esta vez, la herida es más profunda. Siento que mi identidad misma está siendo borrada. Que no importo. Y no sé si estoy exagerando. ¿Es normal que mis padres no me miren, no me escuchen, no me valoren? ¿O es una señal de algo más profundo que no puedo ver? Necesito consejos. ¿Me enfrento a ellos? ¿Les digo cómo me siento? ¿O simplemente acepto mi lugar y sigo adelante con mi vida, sabiendo que mi familia solo me necesita en las fotos de Navidad? Actualización 1. Han pasado casi 3 semanas desde mi último post. Las respuestas que recibí me ayudaron más de lo que puedo explicar. Leer que no estaba solo, que mis sentimientos eran válidos, me dio un consuelo que no había encontrado en años. Inclusive recibí las típicas respuestas de gente diciendo que probablemente era fruto de una aventura. Aún con todo eso nada me preparo para lo que pasó. Decidí que lo mejor era confrontarlos, pero antes, quería hacerlo con la cabeza fría. Sin gritos, sin reproches. Solo una conversación adulta. El fin de semana pasado, mis padres me pidieron que les ayudara a limpiar el ático. Mi padre, que odia subir escaleras, me pidió que buscara unas cajas viejas de adornos navideños. Me pareció una buena oportunidad para pasar tiempo con él, algo que rara vez sucede, y quizás, empezar a abrir la conversación. Subí al ático, que era un verdadero caos. Telarañas, polvo y cajas apiladas hasta el techo. Mientras buscaba la caja de adornos, me topé con una que tenía la etiqueta «Documentos importantes».
Se me hizo raro. Mis padres nunca fueron de esconder cosas así, y el tono de la etiqueta era inusualmente llamativo. La curiosidad me ganó. La abrí. En su interior, no había nada dramático, a primera vista. Papeles viejos, facturas, fotos. Pero en el fondo, debajo de una pila de recibos, encontré un sobre grueso con el nombre de un estudio de abogados en letras grandes. Lo saqué y lo abrí. Adentro había 3 documentos, un certificado de nacimiento, con mi nombre, pero con una fecha y un lugar de nacimiento diferentes a los que siempre me dijeron. Y a un lado, unas hojas grapadas. Las leí. Eran unos documentos de adopción. Mis padres no eran mis padres. Había una cláusula de confidencialidad y una carta de un juez. Había unas fotos. De una mujer, muy joven, que se parecía mucho a mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El mundo se detuvo. Todo, absolutamente todo, cobró un sentido retorcido y cruel. El favoritismo, la distancia emocional, la falta de celebraciones de mis logros, la manera en que Daniel siempre fue el centro del universo, no era solo que yo fuera el segundo plato, era que yo no era de ellos. Era una pieza de la que tenían que hacerse cargo, pero que nunca sintieron como parte de su sangre. La verdad era que yo nunca había sido su hijo, al menos no en el sentido que importa para ellos. Bajé del ático, con el sobre escondido debajo de mi camisa. Mis padres estaban en el jardín, hablando de los planes para el torneo de Daniel. Me sentía enfermo. El aire se me hacía pesado. Quería gritar, confrontarlos, decirles que lo sabía todo. Pero me detuve. Vi sus caras, felices y despreocupadas, y me di cuenta de que mi dolor no era su preocupación. Y si iba a confrontarlos, no iba a ser con un simple arrebato de rabia. Iba a ser con un plan. Un plan para mostrarles lo que se siente que te roben tu vida. El post anterior hablaba de un simple dolor por favoritismo. Ahora, el dolor se ha transformado en un frío y calculador deseo de venganza. Mi vida ha sido una mentira. Y ellos van a pagar por cada momento de esa mentira. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que encontré los documentos. Mi vida se ha convertido en una mentira paralela. Mientras en casa sigo siendo el hijo silencioso, el que nadie ve, en mi mundo interior soy un detective consumado. La ira se ha solidificado en algo más frío y peligroso, un propósito. He estado utilizando todas las herramientas a mi alcance. Los documentos que encontré en el ático me dieron el nombre de mi madre biológica, Elena, y la clínica donde nací. Con esa información, y mis habilidades en software y búsquedas en Internet, he pasado noches enteras investigando. No fue fácil. El rastro era viejo, y la confidencialidad de la adopción lo había borrado casi por completo. Pero mi determinación era implacable. Después de innumerables búsquedas en bases de datos públicas, registros de la ciudad y redes sociales, encontré a alguien con un nombre y una edad que coincidían perfectamente con lo que esperaba. Y la foto me dio un vuelco al corazón. Su cara era mi cara, pero con el tiempo y las cicatrices que yo no tenía. Me di cuenta de que mis padres adoptivos me habían mentido durante 24 años. No solo me ocultaron la verdad de mi nacimiento, sino que me negaron la oportunidad de conocer a mi verdadera familia. Me robaron mi historia, mis raíces. El favoritismo hacia Daniel, ahora lo veo como una herida más superficial. La verdadera herida es que ellos intentaron llenar un vacío con un niño que no era suyo, y que cuando su hijo biológico llegó, me relegaron a un segundo plano. No era cuestión de amor, era cuestión de sangre. Y mi rabia ha alcanzado un nuevo nivel. Mi plan de venganza ha tomado forma. Ya no se trata de hacerlo sentir mal. Se trata de una demolición. Su imagen pública es su activo más preciado. Son la familia perfecta, los pilares de la comunidad. Mi padre es un abogado respetado y mi madre una organizadora de eventos sociales muy conocida. Aparentan la bondad, la generosidad, la perfección. Y yo voy a destruir esa fachada. He pensado en varias opciones. Una confrontación privada no es suficiente, eso lo mantendría en secreto. Exponerlos en una reunión familiar no basta. La verdad debe ser pública y definitiva. Y lo será en el evento más importante que mi madre ha organizado en años, una gala de caridad en honor a Daniel, por su reciente logro deportivo. Todos sus amigos, sus colegas, los benefactores de la caridad, la prensa local, estarán allí. Y yo, el hijo olvidado, seré el encargado de dar el discurso. Ellos me lo pidieron, pensando que sería una muestra de unidad familiar. ¡Qué ironía! Yo acepté con una sonrisa de depredador. He recopilado todos los documentos, las fotos de mi madre biológica, la historia que he podido reconstruir de ella. Todo lo que necesito para dar un discurso que no olvidarán jamás.
He escrito el borrador del discurso y lo he memorizado, cada palabra, cada pausa, cada alfiler que planeo clavar en sus corazones. Ya no me siento triste. Me siento como un general antes de la batalla. Un general con un ejército de verdades que nadie podrá refutar. He tomado la decisión más difícil de mi vida, contactar a mi madre biológica. Sentí un miedo paralizante, pero la sed de verdad era más fuerte. La contacté a través de una cuenta falsa en redes sociales. Le envié un mensaje simple: creo que soy su hijo. Adjunté una foto mía de niño, la foto de los documentos de adopción que encontré y mi número de teléfono esperando que me contacte. Ahora solo queda esperar. Los mantendré actualizados si hay alguna novedad. Por favor, deséenme suerte porque creo que la necesitaré. Actualización 3. Hola de nuevo. La respuesta a mi mensaje llegó al día siguiente. Una llamada de un número desconocido. Contesté. Era una mujer con una voz suave, pero que se le quebraba al hablar. Eres tú, ¿verdad?, me preguntó, llorando. Soy yo, le respondí. Y rompí a llorar. Fue la primera vez que lloraba por todo esto, no de rabia, sino de alivio. De saber que había alguien más en el mundo que me había buscado, que me había extrañado. Nos vimos en un café, lejos de mi casa. Cuando la vi, sentí una conexión instantánea. Elena, mi madre biológica, es una mujer fuerte, pero con unos ojos tristes que reflejan los años de dolor. Me abrazó con tanta fuerza que sentí que el tiempo se detenía. Me contó su historia. Tenía 19 años cuando nací. Mi padre biológico, un chico que conoció en la universidad, la abandonó al enterarse del embarazo. Estaba sola, sin apoyo familiar, y sintió que no tenía otra opción que darme en adopción. Me contó que se arrepintió todos los días de su vida. Me dijo que me buscó, que intentó romper la cláusula de confidencialidad, pero que el proceso era casi imposible. Y luego, me soltó una bomba: después de 10 años, había conseguido tener otra hija, mi hermana. Yo tenía una hermana. Ese fue el punto de inflexión. No solo había recuperado a mi madre, sino que había ganado una hermana. Alguien que no conocía, pero que era de mi sangre. El amor y la conexión que sentí en ese momento con Elena superaron todo el dolor que había sentido durante 24 años. Ella no era perfecta, cometió un error terrible, pero su arrepentimiento era genuino y su amor incondicional. En ese momento, la venganza dejó de ser solo un acto de ira. Se convirtió en un acto de justicia. Mis padres adoptivos no solo me habían negado un lugar en su familia, sino que me habían negado mi verdadera familia. Y por eso, su castigo debía ser público y doloroso. Ahora, con la ayuda de Elena, tengo más información que nunca. Más detalles, más contexto, y más razones para mi venganza. Ella me ha apoyado completamente en mi plan. No me juzga. Entiende mi dolor. Ella va a estar en la gala, escondida en el público. Y cuando yo hable, ella se levantará. Mi venganza ya no es solo mía. Es de nosotros, los que fuimos rechazados y ahora reclamamos lo que nos fue negado. Actualización 4. La gala es en una semana. El aire en la casa es tenso, aunque ellos no lo noten. Mis padres están eufóricos con los preparativos. Mi madre me ha pedido que practique mi discurso de felicitación a Daniel. Lo he hecho, con una sonrisa en la cara, repitiendo las palabras vacías que ellos querían oír. Pero mi mente está en otra parte. Mi mente está en el discurso real, en la noche del juicio. La relación con Daniel ha sido extraña últimamente. No me ha preguntado por qué estoy tan callado, pero me mira de forma diferente, como si supiera que algo no anda bien. Me siento mal por él. Daniel no tiene la culpa. Pero al mismo tiempo, él siempre ha sido el centro de atención, el niño de oro. Cuando le dije que no podía ir a un entrenamiento porque tenía que trabajar en el discurso de la gala, me dijo: ¿qué discurso? ¿El de felicitación? No te preocupes, con que digas 2 palabras está bien, papá y mamá estarán felices. Es mi noche, ¿sabes? Y ahí, en esas palabras, en esa falta de empatía, en esa ceguera egoísta, entendí que él, sin querer, también era parte del problema. Su vida de privilegios lo había vuelto incapaz de ver más allá de su propio ombligo. Y la empatía que yo sentía por él se desvaneció un poco. He estado saliendo con Elena y mi hermana, que se llama Sofía. Sofía es un torbellino de energía y alegría, y me ha acogido como si me conociera de toda la vida. Es 10 años menor que yo, pero me hace sentir como si fuéramos gemelos. Con Elena, he visitado el lugar donde vivió de joven, el hospital donde nací. Me ha mostrado fotos mías cuando era un bebé, de cuando ella me abrazaba y me decía adiós. Me ha contado que los documentos que me dieron en el ático están incompletos, que mis padres adoptivos manipularon la información para ocultar su identidad.
La ira que sentía por ellos se ha convertido en una determinación férrea. El discurso está pulido. No es un arrebato de rabia. Es un cuento. Un cuento de dos hermanos, de dos vidas, de un favoritismo y de una mentira. Lo he estructurado para que cada palabra sea un dardo envenenado. No habrá gritos ni lágrimas. Solo la verdad. Dura, cruda y dolorosa. He planeado cada detalle, el momento exacto en que revelaré la adopción, el momento en que mencionaré la doble vida de mis padres, y el clímax, cuando revelaré que mi madre biológica está en el público y la invitaré a que se ponga de pie. Quiero que todos vean la verdad, en carne y hueso. Quiero que mi padre, el abogado de la justicia, y mi madre, la organizadora de la perfección, se vean expuestos por lo que realmente son, mentirosos. Actualización 5. Lamento no haber actualizado, pero pasaron muchas cosas que tengo que contarles. El salón de eventos del hotel estaba lleno de personas elegantes, sonriendo y bebiendo champaña la noche de la gala. Mi madre estaba en su elemento, moviéndose por el lugar, saludando a todos con esa sonrisa perfecta que me da náuseas. Mi padre está a su lado, con el orgullo inflado por el logro de Daniel. Veo a Elena, vestida discretamente en una esquina del salón, observándome. Me lanza una sonrisa de aliento, y yo se la devuelvo. Mi corazón late con fuerza, pero mi mente está en calma. Esta es mi noche. Mi venganza. Daniel acaba de dar un discurso conmovedor, agradeciendo a mis padres por su apoyo incondicional. Todos aplauden de pie. Mis padres están llorando de orgullo. Luego, es mi turno. Subo al escenario con un micrófono. El silencio es total. Buenas noches a todos. Empiezo, con una voz que suena más firme de lo que esperaba. Quiero agradecerles a todos por estar aquí para celebrar a mi hermano, Daniel. Es un atleta extraordinario y me siento muy orgulloso de él. Noto a mi padre y a mi madre sonriendo con alivio. Creen que voy a seguir con la farsa. Se equivocan. Pero esta noche no se trata solo de él. Se trata de la familia. Se trata de la verdad. Durante años, he sido el hermano que observaba. El que se sentaba en la sombra mientras mi hermano brillaba. Me sentía como un fantasma en mi propia casa. Y me preguntaba por qué. ¿Por qué el favoritismo? ¿Por qué la falta de amor? ¿Por qué la sensación de que yo era un accesorio en la vida de ellos? El público empieza a ponerse inquieto. Mis padres me miran con sorpresa, luego con pánico. Daniel, desde su mesa, me mira confundido. Y luego, continué, mi voz se endureció, descubrí la respuesta. La encontré en unos documentos viejos, olvidados en un ático. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, y el nombre de mi madre biológica. Me crearon, sí. Pero no soy su hijo. Soy un niño adoptado que trajeron para llenar un vacío, y cuando su hijo biológico llegó, me dejaron de lado. El silencio en el salón era total. Podría haber escuchado un alfiler caer. Mi madre, con la cara pálida, se puso de pie. Hijo, ¿qué estás haciendo? Mi padre intentó quitarme el micrófono. No lo dejé. Mi nombre es Leo. Y la mujer que me dio la vida, la que no me dio a luz, pero me amó desde el primer momento, está en esta sala. Porque la verdad, al final, siempre sale a la luz. Me giré hacia la multitud. Mamá, por favor, ponte de pie. Elena se levantó, temblando, pero con la cabeza en alto. La gente comenzó a murmurar, a girar la cabeza. La prensa, con sus cámaras, comenzó a tomar fotos. Mi padre, con la cara descompuesta, me miraba con un odio que nunca había visto. Mi madre se sentó, con una mano en la boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El mundo de la familia perfecta se había derrumbado frente a sus propios ojos. Y el autor del colapso era yo. La escena fue un desastre. Mi padre intentó quitarme el micrófono a la fuerza, pero yo ya había soltado la bomba. La gente se dividió. Algunos miraban con horror, otros con curiosidad, y algunos, los que conocían a mis padres desde hace mucho, con una incredulidad total. Mi madre no pudo aguantar y salió del salón corriendo. Mi padre fue tras ella, gritándome cosas que no pude entender, pero que supongo que eran insultos. Daniel me alcanzó cuando bajaba del escenario. Leo, ¿qué demonios acabas de hacer? Su cara no era de ira, sino de shock y traición. Daniel, te lo explicaré todo. Pero no aquí. No ahora, le dije. Nuestra familia es una mentira, hermano. Y yo acabo de revelar la verdad. Es una verdad dolorosa para todos, pero necesaria. Su rostro se suavizó un poco, pero no me dijo nada. Encontré a Elena en un rincón. Estaba llorando, pero no de tristeza, sino de alivio. Me abrazó de nuevo. Eres tan valiente, hijo, me susurró.
Esa palabra, hijo, en su voz, se sintió más real que cualquier cosa que mis padres adoptivos me hubieran dicho. Nos fuimos del hotel juntos, a su casa. El viaje fue en silencio, solo roto por mis lágrimas y las de ella. No hablé con mis padres. Ni esa noche, ni el día siguiente. Había apagado mi teléfono. Necesitaba un respiro. En la casa de Elena, me sentí en paz. Me mostró más fotos, me contó más anécdotas. Me contó la historia de mi padre biológico, un hombre que no era malo, simplemente un chico asustado que no supo qué hacer. Sentí una pena profunda por la chica que fue Elena, pero a la vez una admiración inmensa por la mujer fuerte en la que se había convertido. El día siguiente fue un torbellino de llamadas perdidas, mensajes de texto y correos electrónicos. Mis padres me bombardearon. La prensa, con la que mi madre tenía tanta cercanía, ahora la estaba destruyendo. Las noticias sobre la traición del hijo adoptivo eran virales. Sus socios comerciales y amigos de la alta sociedad empezaron a distanciarse. La imagen de la familia perfecta estaba hecha añicos, justo como lo había planeado. Acepté el caos. Me sentí satisfecho. La venganza se sentía tan dulce como amarga. Había ganado, pero a un costo incalculable. Me había quedado sin familia, o al menos, sin la que creí que tenía. Ahora ustedes qué opinan, ¿creen que exagere o hice lo correcto? Necesito que el polvo se asiente, pero si de algo estoy seguro es que nada volverá a ser igual para ninguno de los involucrados. Actualización 6. Han pasado 2 meses desde la gala. La vida, como la conocía, ha desaparecido. Me mudé permanentemente con Elena y Sofía. Ellas me han recibido con los brazos abiertos, y por primera vez en mi vida, no me siento como el segundo plato. Me siento como parte de algo, como parte de una familia que me eligió, incluso si fue después de un error doloroso. La relación con mis padres adoptivos es inexistente. Me han enviado mensajes, algunos rogando perdón, otros llenos de ira. Han intentado visitarme en la casa de Elena, pero no he querido verlos. No estoy listo. La herida es demasiado profunda. El hecho de que mintieran sobre quién soy es una traición que no sé si podré perdonar. La herida del favoritismo, la que me impulsó a escribir el primer post, ahora se siente como un simple rasguño en comparación. Daniel ha sido la única sorpresa. Me ha llamado y me ha mandado mensajes. Me ha pedido que hablemos. La semana pasada, acepté. Nos vimos en un parque. Su primera pregunta fue, ¿es verdad? Le conté toda la historia, desde el ático hasta el encuentro con Elena. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me abrazó. Lloró. Lo siento mucho, hermano, me dijo. Nunca lo vi. Nunca me di cuenta de lo mal que te trataban. Lo siento por todo. El abrazo de Daniel se sintió más real que cualquier abrazo que mis padres me hubieran dado. Me dijo que él también se sentía traicionado por sus padres, que no podía creer que hubieran mantenido un secreto tan grande. Me di cuenta de que él no era un villano, sino otra víctima más de la mentira de nuestros padres. El público ha tomado partido. Algunos defienden a mis padres, diciendo que hicieron lo que creyeron que era lo mejor. Otros, la mayoría, los acusan de ser egoístas y de vivir una farsa. Su reputación se ha visto gravemente dañada. Han perdido socios, amigos, y la confianza de la comunidad. No siento culpa. Al contrario, siento una extraña sensación de justicia. No quería lastimarlos, pero quería que la verdad saliera a la luz. Y lo hizo. La venganza, a pesar del caos, ha sido un catalizador para mi propia sanación. Estoy en terapia, trabajando en el trauma de la adopción. Y por primera vez en mi vida, me estoy conociendo a mí mismo, no a través de lo que mis padres quieren que sea, sino a través de mis propias raíces, de mi propia historia. He encontrado a mi familia, y la he construido yo mismo, eligiendo a las personas que me aceptan y me aman por lo que soy. Creo que hasta aquí termina mi historia. Muchas gracias a todos por acompañarme y por sus palabras de apoyo cuando más las necesitaba, son los mejores. Actualización 7. Creí que no volvería a publicar aquí, pero hoy, recibí una carta. Era de mi padre adoptivo. La abrí con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba más súplicas de perdón, o quizás más ataques. Pero no era eso. Era una disculpa, sí, pero con una revelación que me dejó sin aliento. La carta explicaba que, después de años de intentar tener hijos, se habían resignado a la adopción. Pero después de adoptarme, mi madre, de repente, logró quedar embarazada de Daniel. Según la carta, mi madre adoptiva siempre tuvo un miedo profundo a perderme. Me amaba. Pero la llegada de Daniel, su hijo biológico, la hizo temer que, si me contaba la verdad, me iría. La cláusula de confidencialidad y el miedo la llevaron a crear una mentira para protegerme.
No nos amaste menos, Leo, decía la carta. Te amamos de una manera distinta, una manera llena de miedo. Miedo de perderte. Te protegimos de una verdad que creímos que te haría daño, y te dimos todo lo que pudimos, excepto la verdad. Creímos que al favorecer a Daniel, al darle la luz del sol, te estábamos protegiendo de la sombra de la adopción. Fue un error. Un error que nos costó todo. La carta me dejó en un estado de shock. ¿Acaso el favoritismo no era un rechazo, sino un torcido intento de protegerme? ¿Era su crueldad una manifestación de su miedo? Todo lo que había creído, toda mi razón para mi venganza, se desmoronaba. La historia que me habían contado era que la adopción me había hecho menos. La historia que me contaron en la carta era que la adopción me había hecho tan frágil que tenían que protegerme de mí mismo. No sé cuál es la verdad. Me encuentro en un cruce de caminos. La venganza me dio la libertad de ser yo mismo y me unió a mi verdadera familia. Pero ahora, con esta nueva información, me pregunto si la venganza fue justa. Mis padres perdieron todo. Y yo gané todo. Pero la verdad, como siempre, no es blanca o negra. Es un color oscuro y complejo que no logro entender. Estoy escribiendo esto desde mi habitación en casa de Elena. Mañana, veré a Daniel. Me ha dicho que ha investigado por su cuenta. Él sabe algo más. No sé qué me depara el futuro. No sé si volveré a hablar con mis padres adoptivos. Pero por primera vez, me siento libre. Y por primera vez en mi vida, no soy solo el hijo olvidado. Soy Leo. Y mi historia apenas comienza. Tal vez vuelva con alguna actualización, pero por ahora necesito pensar las cosas.